¿Alguna vez te has preguntado si los textos antiguos de la Biblia tienen algo que decir sobre el mundo de hoy? ¿O si son solo historias para dormir niños? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a hacer volar por los aires todo lo que creías saber. Imagina un libro tan poderoso que predijo el Holocausto y la creación del Estado de Israel en 1948, con miles de años de antelación. Un libro que Jesús citó más que ningún otro y que, según se cuenta, fue prohibido por Hitler por contener secretos demasiado peligrosos. Ese libro es Deuteronomio, y hoy vamos a abrirlo como nunca antes. Tal vez sientes que tu vida espiritual está estancada, que tu religión se ha vuelto una rutina vacía y que te falta una conexión real con el poder de Dios. La respuesta que buscas no está en una nueva fórmula mágica, sino en las palabras que un hombre de 120 años pronunció a una nación al borde de su destino. Lo que vas a escuchar hoy no es una simple lección de historia, es el código secreto para desbloquear las bendiciones de Dios en tu vida y para entender por qué, a veces, las cosas salen terriblemente mal. Millones de personas ven nuestros videos, pero un dato increíble es que la mayoría no está suscrita. Si sientes en tu corazón que este mensaje es para ti, te pido que hagas algo ahora mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No lo hagas por mí, hazlo por ti, para no perderte las revelaciones que pueden cambiar tu destino para siempre. Quédate hasta el final, porque las claves que Moisés entregó en las llanuras de Moab son las mismas que pueden transformar tu vida hoy. Imagínate esta escena, amigo mío. Piensa en un hombre de 120 años, con una vista tan perfecta como la de un águila y un vigor que desafiaba su edad, sabiendo con una certeza divina que le quedaban exactamente 30 días de vida. Sus últimas palabras no son simples consejos de un anciano a punto de partir. ¿Qué va? Son profecías que sellarían el destino de toda una nación durante los próximos 3500 años. Este es Moisés, en las llanuras de Moab, a punto de pronunciar el discurso más poderoso y trascendental de la historia humana, el libro de Deuteronomio. Y aquí, mi amigo, no solo se repite la ley, aquí se revela el futuro, se habla del exilio, de la dispersión por todo el mundo, del horror del Holocausto y, lo más increíble de todo, de la restauración milagrosa de Israel en 1948. Todo estaba escrito aquí. Este libro no es un texto antiguo y polvoriento, es una bomba de tiempo espiritual. Jesús mismo lo citó más que a cualquier otro libro del Antiguo Testamento. ¿No te dice eso algo? Los grandes reformadores lo usaron como palanca para cambiar el mundo. Y, en una ironía oscura, se dice que Hitler lo prohibió porque contenía secretos que consideraba demasiado peligrosos para sus planes. Deuteronomio no es solo historia, es la clave profética que descifra nuestro presente y nuestro futuro. Es el manual de instrucciones de una nación elegida, un espejo de la condición humana y un mapa de la fidelidad de Dios. La verdadera religión no se trata solo de rituales, sino de entender el corazón de Dios, y ese corazón late con fuerza en cada página de este libro. ¿Estás listo para descubrir por qué este libro ha cambiado, y sigue cambiando, el curso de la humanidad? Fíjate bien. Las llanuras de Moab se extendían ante Moisés como un mar de arena dorada, bañadas por un sol implacable. A sus 120 años, con esa mirada que no perdía detalle, sabía que este era su último mensaje. El aire vibraba, cargado de una expectativa casi palpable. Toda una nación, una nueva generación, se había congregado en silencio para escuchar al hombre que había hablado cara a cara con Dios. El capítulo 1, versículo 3, nos da la fecha exacta, como si el cielo quisiera que no olvidáramos este momento. En el año 40, en el mes 11, el primer día del mes. Tic-tac.
A Moisés le quedaban solo 30 días, y cada palabra que pronunciara debía pesar una eternidad. Sus ojos, nublados por el recuerdo, se perdieron en el horizonte. ¡Ay, cómo recordaba! 40 años atrás, todo había sido tan diferente. Estaban tan cerca de la tierra prometida que casi podían oler la miel y el vino en el viento. Los espías habían vuelto con frutos tan gigantescos que parecían sacados de un sueño, una prueba irrefutable de la bendición que les esperaba. Pero entonces, ¡zas!, llegó el momento que lo cambió todo. «Enviad hombres que reconozcan la tierra de Canaán», había dicho el pueblo, como leemos en el versículo 22. En su momento pareció una buena idea, ¿verdad? Un poco de reconocimiento, planificar la estrategia. 12 espías, uno por cada tribu, partieron a explorar lo que Dios ya les había dado por herencia. 40 días después, regresaron. ¿Y de qué manera? Cargaban racimos de uvas tan descomunales que hacían falta 2 hombres para transportarlos. Las granadas y los higos eran la prueba viviente del paraíso terrenal que los aguardaba. Pero, amigo mío, junto con los frutos, trajeron algo más. Veneno, veneno en forma de miedo. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son enormes y están fortificadas, reportaron con voz temblorosa en el versículo 28. Y vimos allí a los hijos de Anac, los gigantes. De los 12, solo 2, Josué y Caleb, mantuvieron la fe intacta. El resto del pueblo, la inmensa mayoría, tomó una decisión fatal. Eligieron creer en los gigantes que veían sus ojos, en lugar de creer en el Dios invisible que había abierto el mar Rojo. Esa noche Israel lloró, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pura rebeldía. «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto», gritaban, como nos cuenta con dolor el versículo 27. Habían preferido la religión del miedo a la fe en la promesa. Moisés recordaba cada palabra, cada rostro contorsionado por el pánico, cada voz quebrada por la incredulidad. Habían elegido el miedo paralizante sobre la fe liberadora, la esclavitud que conocían sobre la libertad que Dios les prometía. Y por esa única y desastrosa decisión, toda una generación fue sentenciada a vagar hasta morir en el desierto, sin poner un pie en la tierra que Dios les había jurado. Pero ahora, amigo mío, las cosas eran radicalmente diferentes. Esta nueva generación, sus hijos, habían crecido viendo el poder de Dios en primera fila. Moisés se encargó de recordarles cómo había comenzado esta nueva marcha hacia la conquista. El capítulo 2, versículo 24, resonó como un trueno, marcando el inicio de una nueva era. «Levantaos, partid y pasad el arroyo de Arnón. Mirad, he entregado en vuestra mano a Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y a su tierra. Comenzad a tomar posesión y pelead contra él». Sehón había sido un necio arrogante. Cuando Israel, con toda la paz del mundo, le pidió permiso para cruzar su territorio, ofreciendo pagar hasta por el agua que bebieran, no solo se negó en redondo. No, señor, hizo mucho más que negarse. Salió a pelear con todo su ejército, con el pecho inflado de orgullo. El versículo 32 lo narra sin rodeos, y nos salió al encuentro Sehón con todo su pueblo para pelear en Jasa. Fue su error más grande y el último. Dios mismo había endurecido su corazón, no por capricho, sino para mostrar su poder inmenso ante esta nueva generación de israelitas que necesitaba ver para creer. La batalla fue absolutamente devastadora para los amorreos. «Y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo», relata Moisés en el versículo 33, del poder de Dios. Y para que el versículo 34 continúa, «Y tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos por completo todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos a ninguno, ni uno solo quedó vivo». Esta fue la primera prueba de fuego,
la primera demostración tangible para esta nueva generación de que Dios no juega con sus promesas. Él cumple lo que dice, al pie de la letra. Estas victorias no eran casualidades de la historia, ni golpes de suerte. Eran señales, mensajes directos del cielo que decían: el tiempo de la espera ha terminado, la hora de la conquista ha llegado. Aquella generación incrédula que murió en el desierto, la que prefirió los ajos de Egipto a la leche y miel de Canaán, nunca vio estas victorias. Se las perdieron por su falta de fe, pero sus hijos sí las vieron. Y cada ciudad que caía, cada rey orgulloso que era derrotado, cada palmo de tierra que conquistaban, era una promesa cumplida que retumbaba en sus almas. Era la garantía sólida como una roca de las victorias aún más grandes que les esperaban al otro lado del Jordán, en la tierra prometida. Y la siguiente victoria, amigo mío, fue aún más impresionante, una que enviaría ondas de terror por toda la región. Og, el rey de Basán. Este no era un rey cualquiera, era un gigante literal, un auténtico vestigio de esas razas antiguas y temibles que habían dominado la tierra antes del diluvio. Su cama, para que te hagas una idea, era una mole de hierro que medía 9 codos de largo y 4 de ancho, como nos detalla el versículo 11 del capítulo 3. Eso es más de 4 metros de largo. Era el último de los gigantes refaítas, una estirpe que había aterrorizado a todos durante generaciones. Pero ni su tamaño colosal ni su fama de invencible intimidaron a Israel. Y también entregó Jehová nuestro Dios en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, cuenta Moisés en el versículo 3, y lo derrotamos hasta no quedar de él ninguno. 60 ciudades fortificadas cayeron ante Israel como si fueran fichas de dominó. Ciudades con muros que arañaban el cielo, con puertas de hierro y barras de bronce que parecían infranqueables. Todo se vino abajo, como castillos de arena ante la marea imparable del poder de Dios que acompañaba a su pueblo. Una vez conquistada la tierra al este del Jordán, llegó el momento de repartirla. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés vieron aquellas tierras fértiles, perfectas para sus inmensos rebaños, y se les hicieron los ojos chiribitas. Las querían para ellos. Moisés, como buen líder, accedió a su petición, pero les puso una condición innegociable, grabada en el versículo 18. Todos vosotros, los valientes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. No podían ponerse cómodos en sus nuevas propiedades mientras sus hermanos se jugaban la vida luchando por su herencia al otro lado del río. La unidad de la nación estaba por encima de la comodidad individual. Esta era una lección de religión práctica. La fe sin obras, sin solidaridad, está muerta. Pero para Moisés, mi amigo, todas estas victorias tenían un sabor agridulce, un dolorcito que le oprimía el alma. Desde la cumbre del monte Pisga, tal como Dios le había ordenado en el versículo 27, pudo ver con sus propios ojos toda la extensión de la tierra prometida. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mira con tus ojos, porque no pasarás este Jordán. En todo su esplendor, hermosa, fértil, esperándolos. Pero él, el hombre que los había guiado durante 40 años, el que había soportado sus quejas y su rebeldía, nunca la pisaría. Y fue entonces cuando Moisés cambió por completo el tono de su discurso. Se puso serio, muy serio. Había algo que le preocupaba infinitamente más que los gigantes de Basán, más que los ejércitos enemigos que les esperaban al otro lado del Jordán. El verdadero y más letal enemigo no estaba afuera, estaba adentro. Y se llamaba olvido. Era un veneno más mortal que cualquier espada cananea. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón
todos los días de tu vida. Les advirtió con una solemnidad que calaba los huesos en el versículo 9 del capítulo 4. Él sabía de lo que hablaba. Había visto demasiadas veces la amnesia espiritual de su pueblo. Lo vio con el becerro de oro, lo escuchó en las quejas constantes por el agua y la comida. Lo sufrió en la rebelión masiva de Cades Barnea. El olvido, amigo mío, era más destructivo que cualquier plaga o ejército. Pero ¿qué era exactamente aquello que no podían permitirse olvidar bajo ningún concepto? El día que estuvieron al pie del monte Sinaí, Moisés les pintó la escena con cada detalle para que la revivieran en sus mentes, como leemos en el versículo 11. Os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Habían visto a Dios mismo descender en fuego, habían escuchado su voz, su propia voz, saliendo de entre las llamas. Pero lo más importante de todo, y esto Moisés lo repitió hasta la saciedad, era que no habían visto ninguna forma, ninguna figura. Mirasteis hacia el monte que ardía en fuego y no visteis ninguna figura, solamente oísteis una voz. Les recordó con insistencia en el versículo 15. Esto no era un detalle teológico para eruditos, era la clave de su supervivencia espiritual. Porque en el momento en que olvidaran este hecho fundamental, en el instante en que su memoria flaqueara, comenzarían inevitablemente a hacer ídolos. Empezarían a darle una forma física a lo informe, a reducir al Dios infinito a algo que pudieran ver, tocar y sobre todo controlar. La religión del hombre siempre tiende a crear un Dios a su imagen y semejanza, un ídolo manejable. Moisés, con su visión profética, sabía con una certeza dolorosa que esto iba a pasar. Con corazón encogido, les advirtió en el versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. No era una simple posibilidad, era una certeza futura que le partía el alma. Ahora bien, Moisés necesitaba con urgencia que esta nueva generación grabara a fuego en su memoria las palabras exactas que Dios había pronunciado en el Sinaí. No podía haber lugar para la confusión, ni para interpretaciones ambiguas, ni para el olvido de una sola sílaba. El capítulo 5, versículo 4, subraya la naturaleza única de aquel momento. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Piénsalo, no fue un sueño, ni una visión lejana, ni una experiencia mística abstracta. Fue real, tan real como la montaña que temblaba bajo sus pies. Los primeros 4 mandamientos definían su relación vertical, su conexión directa con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, comenzó de forma categórica en el versículo 7, simple, directo, sin letra pequeña ni excepciones. Luego, en el versículo 8, vino la prohibición absoluta de las imágenes. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Dios, sencillamente, no cabe en un trozo de madera o en una piedra tallada. El tercer mandamiento, en el versículo 11, protegía la santidad del nombre divino. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y el cuarto, establecido en el versículo 12, consagraba el tiempo. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Pero aquí, Moisés añade algo que no estaba en la primera entrega de la ley. El descanso no era solo para recordar la creación, sino también un acto de justicia social, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú, y acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¡Qué maravilla! Su religión no era solo de rituales, sino de empatía y memoria. Los siguientes 6 mandamientos eran el pegamento que mantendría unida a la sociedad.
honrar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no dar falso testimonio, y finalmente, no codiciar nada del prójimo. Eran las reglas básicas para una convivencia justa, pero eran mucho más. Eran el reflejo del carácter moral de Dios mismo. Pero, amigo mío, de todas las palabras que Moisés había pronunciado en 40 años, ninguna, absolutamente ninguna, era más importante que la que vino a continuación. El capítulo 6, versículo 4, contiene la declaración de fe que definiría a Israel para siempre. Es el corazón de su identidad. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras, conocidas como el Shema, se convertirían en la confesión más sagrada, repetida 2 veces al día, por generaciones y generaciones. Y no era solo una declaración teológica abstracta para discutir en las sinagogas. Era una auténtica revolución en el pensamiento religioso de la época, en un mundo plagado de dioses para todo, dioses de la lluvia, de la guerra, de la fertilidad, del sol, de la luna. Israel declaraba con una audacia sin precedentes que había un solo Dios, único y verdadero, soberano sobre todo el universo, y este Dios no era una fuerza lejana e impersonal, era su Dios. El versículo 5 lo llevaba inmediatamente al terreno del corazón. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. No bastaba con temerle o respetarle. Tenían que amarlo con una pasión total, sin reservas. Moisés, que conocía bien la fragilidad humana, sabía lo fácil que sería olvidar esto, sobre todo cuando llegaran a la tierra prometida y la vida se volviera cómoda. Por eso les dio una orden específica en el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No en un pergamino guardado en un cajón, sino grabadas en lo más profundo de su ser, dirigiendo cada decisión. Y el versículo 7 lo hacía aún más práctico. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Tenía que ser el tema de conversación de la familia. La fe no era un evento de un día a la semana, era el aire que respiraban cada segundo. La verdadera religión no es un compartimento de la vida, es la vida misma. Lo que Moisés dijo después fue extremadamente duro de escuchar y aún más difícil de aceptar. Melsu, capítulo 7, versículo 1, nombra sin rodeos a los enemigos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, 7 naciones enteras que debían desaparecer por completo de la faz de la tierra. El versículo 2 fue aún más directo, sin dejar lugar a interpretaciones suaves. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Destrucción total. Eso significaba exactamente lo que suena. No habría prisioneros de guerra, ni tratados de paz, ni una coexistencia pacífica. Para nuestros oídos modernos, esto suena brutal, ¿verdad? Pero Moisés explicó con una claridad meridiana la razón detrás de esta aparente crueldad. Porque desviará a tu hijo de en pos de servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, advirtió en el versículo 4. No era un capricho divino, ni un genocidio por razones étnicas. Era una cirugía espiritual preventiva y radical. Estas naciones habían alcanzado un nivel de corrupción moral y espiritual tan extremo, tan depravado, que su simple influencia sería como un veneno mortal para el alma de Israel. Su religión incluía prácticas abominables como el sacrificio de niños, la
prostitución ritual y toda clase de perversiones. El versículo 6 les recordó la razón de fondo para estas órdenes tan severas. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No es que fueran mejores que los demás, sino que habían sido elegidos para una misión única en la historia. Y esa misión requería una separación total de la podredumbre cananea. Finalmente, Moisés los llevó de vuelta a las lecciones más duras, pero también las más valiosas, aprendidas en el desierto. El capítulo 8, versículo 2, resume 40 años de travesía en una sola frase magistral. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nada había sido en vano, ni un solo día de sed, ni una noche de incertidumbre. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de hambre había sido una lección diseñada por el Maestro Celestial, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, explica el versículo 3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Habían aprendido en carne propia que su verdadero sustento no era el trigo, sino la palabra de Dios. Pero luego, mi amigo, vino el recuerdo más doloroso, el más vergonzoso de todos. El capítulo 9, versículo 8, lo lanza sin anestesia. También en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. ¡Qué momento tan terrible! Mientras Moisés estaba en la cima del monte, recibiendo la ley directamente de las manos de Dios, el pueblo estaba abajo, en el campamento, construyendo un becerro de oro para adorarlo, el colmo de la ingratitud y la estupidez. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Recordó Moisés con un dolor palpable en el versículo 16. Apenas 40 días después de escuchar la voz de Dios prohibiendo las imágenes, habían hecho exactamente eso. La fragilidad de la fe humana, la tendencia del hombre a preferir una religión visible y tangible, quedó expuesta de la forma más humillante. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos, confesó Moisés en el versículo 17. Su ira fue un reflejo de la ira de Dios. Y si no hubiera sido por su intercesión desesperada, ayunando y orando durante 40 días y 40 noches, rogando por la vida de ese pueblo necio, Dios los habría borrado del mapa y habría comenzado de nuevo solo con la familia de Moisés. Estas historias del pasado no eran para avergonzarlos inútilmente, sino para enseñarles la lección más importante de todas. Esta nueva generación tenía que entender con una claridad total que ellos no eran mejores ni moralmente superiores a sus padres. Sin la gracia constante de Dios, ellos también caerían, y caerían feo. Pero con Dios, y solo con Dios, podrían conquistar la tierra prometida y vivir como el pueblo santo que estaban llamados a ser. Después de la terrible tragedia del becerro de oro, cuando todo parecía perdido, sucedió algo hermoso e inesperado. Dios mismo, en un acto de misericordia insondable, le habló a Moisés con palabras. El capítulo 10, versículo 1, nos lo cuenta. En aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. La misericordia de Dios era infinitamente más grande que su ira justificada. Habría una segunda oportunidad, segundas tablas, un nuevo comienzo para el pueblo que había fallado de forma tan miserable.
Moisés subió de nuevo al monte Sinaí, con esas 2 tablas nuevas en sus manos, manos que habían temblado de ira, pero que ahora portaban la esperanza. Durante 40 días y 40 noches estuvo allí, en la presencia misma de Dios, sin comer ni beber, mientras el Todopoderoso escribía de nuevo los 10 mandamientos con su propio dedo. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego. Nos detalla el versículo 4. Las mismas palabras, la misma ley perfecta, la misma oportunidad divina. Cuando bajó, con el rostro resplandeciente por la gloria de Dios, Moisés depositó cuidadosamente las tablas en el arca sagrada. Allí quedarían guardadas para siempre, como un testimonio eterno de la paciencia inagotable de Dios y de su increíble disposición a perdonar. Pero ahora venía la pregunta del millón. ¿Qué es lo que realmente quería Dios de ellos? La respuesta, en el versículo 12, es sorprendentemente simple. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, y todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová. Solo 5 cosas: temerle, andar en sus caminos, amarlo, servirle y guardar sus mandamientos. No pedía rituales complejos ni sacrificios imposibles. Pedía el corazón, completo, sin divisiones. Y el versículo 16 lo llevaba a un nivel aún más profundo. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios no quería solo una obediencia externa, mecánica. Quería una cirugía interna, una transformación radical del corazón. La verdadera religión que agrada a Dios no se queda en las ceremonias, mi amigo. Reside en la condición del corazón. Ahora Moisés les pintó un cuadro de la tierra que estaban a punto de heredar. Y no se parecía en nada a Egipto. El capítulo 11, versículo 10, hace la comparación. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie. En Egipto, todo dependía del Nilo y del trabajo agotador del hombre. Pero la tierra prometida era completamente diferente. El versículo 11 la describe de una forma preciosa. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Era una tierra que Dios mismo regaba. No dependían de un río, sino de la provisión directa del cielo. Y esta diferencia era a la vez una bendición increíble y una responsabilidad enorme. El versículo 12 explica por qué. Es tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Imagínate eso. Dios mismo vigilaba esa tierra constantemente. Esto significaba que su prosperidad estaba directamente ligada a su obediencia. La promesa, si obedecían, era maravillosa. El versículo 14 garantizaba: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Abundancia total. Pero la advertencia era igual de severa. El versículo 17 dice: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, y perezcáis pronto. La ecuación era simple. Obediencia traía lluvia, desobediencia traía sequía. Lo que Moisés estaba a punto de decir cambiaría para siempre la forma en que Israel practicaría su religión. Hasta ese momento habían construido altares por aquí y por allá, siguiendo el ejemplo de los patriarcas, pero eso se había acabado. El capítulo 12, versículo 2, da una orden demoledora: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso.
No bastaba con no adorar ídolos. Tenían que borrar todo rastro de la idolatría cananea. El versículo 3 es aún más específico. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes. Consumiréis con fuego. Era una limpieza total, una desinfección espiritual del territorio. Pero la verdadera revolución vino en el versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, un solo lugar. Dios escogería un único centro de adoración para toda la nación. Esto era estratégico, evitaría la mezcla con prácticas paganas, uniría a las tribus y haría de la adoración especial y deliberado, no una rutina. Pero, ¿cómo sabrían a quién escuchar? ¿Cómo distinguir a un profeta verdadero de un farsante? El capítulo 13 establece los criterios. Y el primero es sorprendente. Un profeta podía hacer milagros espectaculares. Sus predicciones podían cumplirse al pie de la letra. Versículo 1. Pero eso no era suficiente. La prueba de fuego, la pregunta decisiva, estaba en el versículo 2. Si ese profeta, después de su milagro, decía, vamos en pos de dioses ajenos y sirvámosles. Ahí estaba la trampa. El poder sobrenatural no siempre viene de Dios. La pregunta no es si el profeta tiene poder, sino a quién glorifica con ese poder. La orden de Dios era tajante, como leemos en el versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Dios mismo permitiría a estos falsos profetas para probar la lealtad de su pueblo. Y el castigo para ellos era la muerte, versículo 5, sin misericordia. La misma severidad se aplicaba incluso a los familiares más cercanos que intentaran seducirlos a la idolatría en secreto, versículo 6. El amor a Dios, amigo mío, debía estar por encima de todo. Después de tratar asuntos tan elevados, Moisés bajó a lo cotidiano, la comida. La santidad no era solo para el templo, se manifestaba hasta en la mesa familiar. El capítulo 14, versículo 2, da la razón. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Los diferenciaría del resto del mundo. Los versículos 3 al 20 dan una lista detallada de animales limpios e inmundos. Podían comer animales que tuvieran la pezuña hendida y rumiaran, pero el cerdo, por ejemplo, estaba estrictamente prohibido. Versículo 8. Estas leyes no eran solo por salud, eran recordatorios constantes de su identidad. Cada comida era una declaración. Somos diferentes, pertenecemos a Dios. Esta idea de separación se refuerza en el versículo 21, donde se les prohíbe comer un animal encontrado muerto, algo que un extranjero sí podía hacer. Su estándar era más alto, porque su llamado era más alto. La religión de Israel no era de domingos, era de 24/7, y esa santidad, amigo mío, no se quedaba en la comida. Transformaba por completo la economía y la sociedad. El capítulo 15 introduce una idea revolucionaria. Cada 7 años se haría una remisión, una cancelación total de deudas entre israelitas. Versículos 1-2. Imagínate, era un sistema diseñado por Dios para impedir la pobreza perpetua. Nadie quedaría atrapado en deudas de por vida. Cada 7 años, borrón y cuenta nueva. La promesa era increíble, como leemos en el versículo 4, para que así no haya en medio de ti mendigo. Y lo mismo aplicaba a los esclavos hebreos. Después de 6 años de servicio, al 7º debían ser liberados, versículo 12, pero no con las manos vacías. El versículo 14 ordena, le abastecerás liberalmente de aquello en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Tenían que darles un capital inicial para que pudieran empezar su nueva vida. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían sido esclavos en Egipto.
La justicia social no era una opción, era el corazón de su fe. El calendario religioso de Israel era una fiesta continua, un ciclo de celebraciones que mantenía viva la memoria de la nación. El capítulo 16 nos habla de las tres grandes peregrinaciones anuales. La primera y más importante, la Pascua, versículo 1, donde recordaban la noche de la liberación de Egipto, comiendo el cordero y el pan sin levadura, el pan de aflicción, versículo 3, para no olvidar jamás su origen como esclavos. 50 días después venía la fiesta de las semanas, o Pentecostés, versículo 10, para celebrar la cosecha del trigo y agradecer a Dios por su provisión. Y para cerrar el año, la fiesta de los tabernáculos, versículo 13, donde vivían durante una semana en cabañas temporales, recordando los 40 años en el desierto, cuando Dios fue su único hogar y refugio. Estas fiestas eran obligatorias para todos los hombres. Versículo 16, unificando a la nación en una adoración y un recuerdo comunes. La religión no era un asunto privado, sino una experiencia comunitaria que forjaba la identidad del pueblo. Finalmente, Moisés estableció las tres instituciones clave que gobernarían la nación: los jueces, los reyes y los profetas. Primero, un sistema judicial con una corte suprema para los casos más difíciles, capítulo 17, versículos 8-11, donde la justicia debía ser impecable. Luego, y esto es fascinante, profetizó que el pueblo pediría un rey, versículo 14. Pero este rey no sería un déspota, tendría reglas estrictas, no podía acumular caballos, poder militar, ni muchas mujeres, alianzas políticas peligrosas, ni oro y plata en exceso, riqueza personal, versículos 16-17. Y lo más importante, al sentarse en el trono, debía escribir para sí mismo una copia de esta ley y leerla todos los días de su vida, versículos 18-19. El rey estaba bajo la ley, no por encima de... Y por último, Dios prometió levantar profetas como Moisés, capítulo 18, versículo 18, que hablarían sus palabras al pueblo. Un sistema de gobierno con pesos y contrapesos divinamente inspirado. Moisés, con su sabiduría práctica, pensó en todo, incluso en las tragedias accidentales. El capítulo 19 establece las ciudades de refugio. Si un hombre mataba a otro sin intención, como en un accidente cortando leña, versículo 5, podía huir a una de estas tres, y luego 6, ciudades para protegerse del vengador de la sangre, versículo 6. La justicia requería protección para el inocente, y para asegurar juicios justos se estableció una regla de oro en el versículo 15. Solo por el testimonio de 2 o de 3 testigos se mantendrá la acusación. Se acabó el poder de un solo acusador para destruir una vida. Y si un testigo mentía, el castigo era severo. Recibiría la misma pena que intentaba infligir al acusado. Versículo 19. La justicia era el pilar de la sociedad. Y aunque no serían una nación pacifista, sus guerras serían diferentes. El capítulo 20 comienza con una promesa. No tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo. Versículo 1. Antes de la batalla, se eximía a los que acababan de construir una casa, plantar una viña o casarse. Versículos 5-7. Incluso los cobardes eran enviados a casa para no contagiar su miedo. Versículo 8. La vida y el bienestar del pueblo eran una prioridad. Las leyes de Moisés descendían hasta los detalles más pequeños, mostrando un Dios que se preocupa por toda su creación. El capítulo 22, por ejemplo, ordena ayudar a levantar el asno caído de un hermano, versículo 4, y poner una barandilla en los tejados para evitar accidentes, versículo 8. Prohíbe la crueldad de tomar a una madre pájaro junto con sus polluelos, versículos 6-7. Mantiene la distinción entre hombre y mujer en la vestimenta, versículo 5,
y prohíbe mezclar ciertos tipos de semillas, animales o telas. Versículos 9-11, enseñando que hay un orden en la creación que debe ser respetado. La religión de Israel era holística, abarcaba desde la teología más alta hasta la agricultura y la arquitectura más prácticas. Y la pureza no era solo ritual, sino también moral y comunitaria. El capítulo 23 establece quiénes podían formar parte de la asamblea de adoración, excluyendo a ciertas naciones hostiles como Amón y Moab por su maltrato a Israel, pero mostrando gracia a los edomitas, familia, y a los egipcios, donde habían sido forasteros, permitiendo su integración después de 3 generaciones. Versículos 3-8. La preocupación de Dios por los más vulnerables es un hilo de oro que recorre todo Deuteronomio. El capítulo 24 prohíbe oprimir al jornalero pobre, exigiendo que se le pague su salario el mismo día, pues es pobre y con él sustenta su vida. Versículos 14-15. Establece la justicia individual. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Versículo 16. Protege a los extranjeros, huérfanos y viudas, recordándoles, te acordarás que fuiste siervo en Egipto, versículo 18, e instituye un sistema de bienestar social asombroso. Al cosechar, no debían recoger hasta la última espiga, aceituna o uva. Lo que quedaba era para los pobres, versículos 19-21, permitiéndoles mantener su dignidad al trabajar por su comida. La compasión era una ley. El capítulo 25 continúa esta línea, protegiendo la herencia de un hombre que moría sin hijos a través de la ley del levirato y exigiendo honestidad absoluta en los negocios con pesa exacta y justa. Versículo 15, porque el fraude es una abominación a Jehová. Cuando finalmente se establecieran en la tierra, Moisés les enseñó a nunca olvidar de dónde venían. El capítulo 26 instituye la ceremonia de las primicias. Cada israelita debía llevar los primeros frutos de su cosecha al lugar de adoración y recitar una confesión de fe que era, en esencia, un resumen de su historia. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, Jacob. Descendió a Egipto, los egipcios nos maltrataron, clamamos a Jehová, y Jehová nos sacó de Egipto, y nos trajo a este lugar, tierra que fluye leche y miel. Versículos 5-9. Era una vacuna anual contra el orgullo y la autosuficiencia. Cada bendición era una oportunidad para recordar y adorar. Y la gratitud se expresaba también cuidando de los demás, con un diezmo especial cada 3 años destinado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Versículo 12. La verdadera religión siempre se manifiesta en gratitud a Dios y generosidad hacia el prójimo. Entonces, mi amigo, llegó el momento culminante. Al cruzar el Jordán, debían realizar una ceremonia inolvidable. En 2 montes enfrentados, el monte Gerizim y el monte Ebal, toda la nación se dividiría. 6 tribus sobre Gerizim para proclamar las bendiciones y 6 sobre Ebal para proclamar las maldiciones. Capítulo 27, versículos 12-13. Y a cada maldición pronunciada por los levitas como «Maldito el hombre que hiciere escultura». Todo el pueblo debía responder con un estruendoso «Amén». Versículo 15. Era un pacto solemne, una aceptación pública de los términos de Dios. Y esos términos se detallan de forma escalofriante en el capítulo 28. Si obedecían, las bendiciones los perseguirían y los alcanzarían. Versículo 2. Serían benditos en la ciudad y en el campo, en sus familias, cosechas y ganados. Versículos 3-4. Serían cabeza y no cola, exaltados sobre todas las naciones. Versículo 13. Pero si desobedecían, ¡ay! Si desobedecían, las maldiciones serían la imagen especular y terrorífica de las bendiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Versículo 16.
Hambre, enfermedad, sequía, los cielos serán de bronce y la tierra de hierro, versículo 23. Derrota militar humillante, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás, versículo 25. La locura, la ceguera, la opresión, el robo de sus familias y propiedades. La lista es aterradora y detallada. Y Moisés no se detuvo ahí. Profetizó con una claridad que hiela la sangre el destino final de la desobediencia, el exilio y la dispersión por todo el mundo. Un futuro que trágicamente se cumplió al pie de la letra siglos después. Todo quedaba reducido a una elección. Después de presentar este panorama de bendición y maldición, Moisés estableció un nuevo pacto, allí mismo, en Moab, capítulo 29, versículo 1. Un pacto que no era solo para los presentes, también sino con los que no están aquí hoy con nosotros, versículo 15, es decir, para todas las generaciones futuras. Les advirtió contra el autoengaño, contra aquel que piensa, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Versículo 19. Para ese no habría perdón. Pero y aquí es donde la gracia de Dios brilla de forma espectacular, la historia no terminaría en el exilio. El capítulo 30 es quizás el capítulo más esperanzador de todo el libro. Moisés profetiza que incluso en medio de las naciones, si se arrepentían de corazón, versículo 2, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Versículo 3. No importaba lo lejos que estuvieran, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas, de allí te recogerá Jehová tu Dios. Versículo 4. Y la restauración sería más que física, sería espiritual. El versículo 6 contiene una de las promesas más increíbles de toda la Biblia. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios mismo realizaría la cirugía espiritual que ellos no podían hacer por sí mismos. Les daría un corazón nuevo, capaz de amarle perfectamente. Esta es la esencia de la verdadera religión, no el esfuerzo humano, sino la obra transformadora de Dios en el interior. El momento de la despedida había llegado. Con 120 años, Moisés admitió, no puedo más salir ni entrar. Capítulo 31, versículo 2. Pasó el manto de liderazgo a Josué, animándolo públicamente. Esfuérzate y anímate. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Versículos 7-8. Escribió toda la ley y ordenó que fuera leída a todo el pueblo cada 7 años, para que nadie la olvidara. Versículos 9-13. Pero Dios le dio una profecía dolorosa. Este pueblo se apartará de mí. Versículo 16. Como un último testimonio, Dios le ordenó componer un cántico. Versículo 19. Una obra maestra de poesía profética que se encuentra en el capítulo 32. El cántico exalta a Dios como la roca cuya obra es perfecta. Versículo 4. Y lamenta la futura infidelidad de Israel, que abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 15. Es un resumen poético y poderoso de toda su relación. En sus últimas horas, como un padre amoroso, Moisés bendijo a cada una de las 12 tribus, capítulo 33, con palabras proféticas específicas para cada una, desde supervivencia de Rubén hasta la abundancia de José y la victoria de Judá. Y entonces llegó el final. El capítulo 34, el epílogo de una vida extraordinaria. Moisés subió solo al monte Nebo. Desde la cumbre, Dios le concedió una visión sobrenatural de toda la tierra prometida, versículos 1-3. Te he permitido verla con tus ojos, le dijo Jehová, mas no pasarás allá. Versículo 4. Y allí, en la soledad de la montaña, murió allí Moisés, siervo de Jehová, y lo enterró en el valle, y ninguno
Conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículos 5-6. Dios mismo fue su sepulturero. Murió a los 120 años, con la vista perfecta y el vigor intacto. Versículo 7. Y el libro concluye con el epitafio más grande jamás escrito. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Versículo 10. Su legado no era una tumba, sino una ley, un pueblo y una promesa que resonarían por toda la eternidad. Y así, amigo mío, el viaje terrenal de Moisés llega a su fin, pero su mensaje resuena con una fuerza eterna. Al final, todo Deuteronomio se reduce a la elección más fundamental que cada ser humano debe hacer, la misma que él nos presentó en las llanuras de Moab: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Esa elección sigue estando hoy, ahora mismo, delante de ti. De todo este viaje increíble, ¿cuál fue la enseñanza o la profecía de Deuteronomio que más te impactó? ¿Fue una ley de compasión, una advertencia profética o la promesa de un corazón nuevo? Déjame saberlo en los comentarios. Me encantará leer qué tocó tu espíritu. Si este estudio profundo ha abierto tus ojos y no quieres perderte el próximo, que ya estamos preparando, haz dos cosas ahora mismo. Suscríbete al canal y activa esa campanita de notificaciones. Y no te vayas, porque el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla es el siguiente paso en este camino de fe. Haz clic y sigamos creciendo juntos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe siempre. Hasta nuestro próximo encuentro.